Su mano rodeó la cintura de ella. Estaba cálida. El calor de su cuerpo, que se sentía a través del jersey de punto gris, era ardiente. Elena contuvo la respiración. Su corazón latía como un loco. La mirada de Javier se detuvo largamente en sus labios, y lentamente, muy lentamente, acercó su rostro. Podía sentir su aliento, un aliento cálido y agitado. En el instante en que sus labios se tocaron, todo el cuerpo de Elena tembló. Era suave y ardiente. La mano de Javier ascendió lentamente por su espalda. Sus dedos se deslizaron bajo el jersey, las yemas de sus dedos tocando directamente su piel. Elena gimió suavemente. Javier la recostó despacio en el sofá. El jersey se subió, dejando al descubierto su vientre y su pecho. Sus labios rozaron la piel de su nuca. Elena cerró los ojos. Sus manos se aferraron al cabello de él. Fuera, solo se oía el sonido de la lluvia. Y la respiración agitada de ambos. Todo esto había comenzado un mes atrás, en un día lluvioso como este. La lluvia se acumulaba en charcos en el patio del tanatorio. A principios de noviembre, la lluvia era fría y pegajosa. El cielo, de un color ceniciento, pesaba sobre el ambiente, y la gente, bajo paraguas negros, caminaba en silencio con la cabeza gacha. El aire, una mezcla del aroma de los crisantemos y el humo de las velas, oprimía la garganta con cada bocanada. En un lado del pasillo, los asistentes al velatorio hacían cola, y de algún lugar llegaba el sonido bajo de un responso. Javier estaba sentado en una silla en el pasillo, fuera de la sala del velatorio. A sus más de 60 años, el cuerpo se cansaba más rápido de lo que esperaba. Desde la mañana, había estado recibiendo a los dolientes, inclinando la cabeza y repitiendo la palabra gracias una y otra vez, hasta sentir que la espalda, las rodillas y la voz se le desgastaban. Tomó un sorbo de agua tibia de un vaso de plástico. Tenía la boca seca. Me estoy haciendo viejo, pensó. Ahora estoy solo. La idea le golpeó de repente. Su esposa había fallecido hacía 3 días. Su enfermedad no había sido larga. De hecho, apenas podía llamarse enfermedad. Simplemente, un día se había desplomado y ya no había despertado en el hospital. El médico dijo que había sido una hemorragia cerebral. Javier escuchó las palabras y durante un buen rato no pudo decir nada. No podía creerlo. Era la persona que esa misma mañana le había sonreído con total normalidad. La persona con la que había compartido 35 años. No era una mujer de muchas palabras, pero siempre había estado a su lado. La que le preparaba el café por las mañanas, la que cocinaba el guiso de lentejas para cenar, la que tejía a su lado por las noches mientras él leía. A veces se quejaba, pero siempre estaba ahí. Ahora ese lugar estaba vacío. Cuando volviera a casa, le esperaría un salón vacío. Una cocina sin ruido, un sofá sin nadie sentado y ese silencio. Javier levantó la vista hacia la ventana. Las gotas de lluvia resbalaban por el cristal. El mundo entero era gris. En el aparcamiento del tanatorio, los coches negros formaban una fila y la gente, con sus paraguas, iba y venía apresuradamente. Alguien fumaba un cigarrillo, otro hablaba por teléfono. La vida seguía. Aunque alguien muriera, el mundo no se detenía. «Profesor». En ese momento, alguien le llamó en voz baja. Javier se giró. Al final del pasillo, había una mujer de pie. Llevaba un vestido negro y una fina chaqueta de punto. El pelo recogido pulcramente hacia atrás, y en sus manos, un pequeño ramo de claveles blancos. Se acercó con cuidado. Sus pasos eran tan silenciosos que apenas se oían. «Elena». Javier se levantó lentamente. Sentía las rodillas rígidas. «Hola, profesor. ¿Cuánto tiempo?», le saludó inclinando la cabeza. Su voz era baja y serena, pero con un ligero temblor. «Sí, Elena, ha pasado mucho tiempo». Javier la miró fijamente. Era la primera vez que la veía en 12 años, desde que se había graduado. Ya no quedaba nada de la adolescente que recordaba. En su lugar, había el rostro de una mujer adulta, tranquila y serena. Su piel seguía siendo clara y sus ojos conservaban su viveza. Sin embargo, había un aire de cansancio en ella. Tenía unas leves ojeras bajo los ojos y los labios pálidos. Me quedé muy sorprendida al oír la noticia de su esposa. ¿Cómo ha podido pasar algo así? La voz de Elena se quebró por un momento.
Se mordió el labio. La verdad es que yo tampoco me lo creo todavía. Javier forzó una sonrisa. Me dijeron que se desmayó de repente. Es una verdadera lástima. No sé qué decirle para consolarle. No te preocupes. Gracias por venir. Que te hayas acordado y hayas venido es más que suficiente. Javier asintió, y guardó silencio por un momento. La verdad es que se acordaba de Elena, con mucha claridad. Aunque habían pasado más de 12 años desde su graduación, aquella chica no. Ya no era una chica seguía nítida en su memoria. Era una alumna a la que le encantaba la literatura. Tranquila e introvertida. Pero cuando escribía, mostraba una profundidad asombrosa. Cada vez que leía un poema suyo en el club de literatura después de clase, Javier se maravillaba. ¿Cómo podía una chica tan joven escribir frases así? ¿Cómo podía plasmar tales emociones? Recordaba especialmente un poema. Se titulaba Ventana de invierno. Era un poema corto, pero contenía soledad, anhelo y la espera de algo. Después de leerlo, Javier se quedó sin palabras durante un buen rato. No podía creer que lo hubiera escrito una chica de 17 años. ¿Y usted está bien?, preguntó Elena con cautela. Sí, debe ser muy duro para usted. Estar solo ahora. Javier dudó un momento antes de responder. Luego, asintió lentamente. Bueno, todavía no lo sé. Como aún no me hago a la idea. Supongo que lo sentiré de verdad cuando vuelva a casa. Me lo imagino. Elena no preguntó más. Simplemente se quedó a su lado en silencio. El aire frío del pasillo se colaba entre ellos. De algún lugar llegaba el sonido de un sollozo ahogado. Alguien lloraba, alguien consolaba. ¿Y tú qué haces?, preguntó Javier primero. ¿Yo? Trabajo en una pequeña editorial. Soy editora. Una editorial. Ya veo. Te pega mucho. Tengo suerte de que sea algo que me gusta. Nos dedicamos principalmente a poemarios y libros de ensayo. Así que al final te dedicaste a eso. Javier sonrió débilmente. Su sonrisa era una mezcla de alivio y orgullo. Fue gracias a todo lo que usted me enseñó entonces. Si tengo este trabajo, es gracias a usted. No digas eso. Tú ya tenías talento. Yo solo estuve ahí para verlo. No es verdad. Si no hubiera sido por usted, yo nunca habría seguido este camino. Lo digo en serio. Elena inclinó la cabeza. Su voz tembló un poco. Al verla, Javier sintió una opresión en el pecho. Como si los 12 años no hubieran pasado, ella seguía siendo la misma. O quizás, él nunca la había olvidado. Incluso después de su graduación, a veces pensaba en ella. ¿Estaría bien? ¿Habría cumplido su sueño? ¿Sería feliz? ¿Estás casada?, preguntó Javier. Todavía no. Claro, la gente joven ahora se casa tarde. Es que estoy muy ocupada con el trabajo. Elena forzó una sonrisa. Pero detrás de esa sonrisa, parecía esconderse otra emoción. ¿Soledad? ¿O quizás resignación? ¿Vives sola? Sí, en un pequeño apartamento. Bueno, ten mucho cuidado. Sí, gracias. Los dos permanecieron en silencio durante un rato. Solo se oía el golpeteo de la lluvia en el cristal de la ventana. En una esquina del pasillo, alguien hablaba por teléfono. En la otra, unos dolientes conversaban en voz baja. La vida seguía su curso. Profesor, dijo Elena de nuevo. Dime, le he echado mucho de menos. Su voz tembló por un instante. Javier, al oírla, se sorprendió y la miró. Elena continuó, con la cabeza gacha. Después de graduarme, seguí pensando mucho en usted. En las cosas que me decía, en los poemas que leíamos juntos. En todo eso, vaya, cuando pasaba por un mal momento, siempre recordaba sus palabras. Me dijo que un poema es un recipiente para el alma, que hay que poner el corazón en él para conmover a los demás. Sí, lo dije. Javier asintió lentamente. Recordó el momento en que lo dijo. En un aula vacía después de clase, con el sol del atardecer entrando por la ventana. Esas palabras fueron una gran fuerza para mí. Me alegro de que así fuera. Javier no pudo decir más. Sentía un nudo en la garganta. No sabía si era por el dolor de haber perdido a su esposa o por las palabras de ella. Profesor, debería entrar. Todavía hay mucha gente esperando, dijo Elena con delicadeza. Sí. Tú también ve con cuidado, y ten cuidado con la lluvia.
Usted también cuídese mucho, profesor. Sí. Gracias. Elena volvió a inclinar la cabeza profundamente y se alejó por el pasillo. Lenta y silenciosamente. Javier observó su espalda durante un buen rato. Sus hombros eran pequeños y delgados. Se preguntó cuándo había crecido tanto, pero al mismo tiempo le seguía pareciendo una niña. Después de que ella desapareciera al final del pasillo, Javier permaneció allí un rato más. Fuera. Seguía lloviendo. El reloj del tanatorio marcaba las 3 de la tarde. El día se estaba haciendo largo. Aún faltaba mucho para el anochecer. Javier volvió a sentarse. Cogió el vaso de plástico y bebió agua. Estaba tibia. Levantó la vista hacia el techo. La luz de un fluorescente parpadeaba débilmente. Kip, le he echado de menos. Sus palabras resonaban en sus oídos. Javier cerró los ojos. Una semana después del funeral, Javier seguía solo en casa. Al despertar por la mañana, el lado de la cama junto a él estaba vacío, y por la noche se sentaba solo en el salón desierto. Sus amigos le llamaban de vez en cuando. Le preguntaban si estaba bien, si comía, y le decían que les llamara si necesitaba algo. Javier respondía que estaba bien, pero la verdad es que no lo estaba. El silencio era insoportable. Después de vivir con alguien durante 35 años, al quedarse solo, la casa le parecía demasiado grande. Comía solo en la cocina, veía la televisión solo en el salón y se dormía solo en el dormitorio. Todo le resultaba extraño y pesado, así que Javier salió. Sobre las 2 de la tarde, se dirigió a una librería que solía frecuentar. Una pequeña librería a 10 minutos a pie de su casa. Una vieja librería llamada El Rincón del Lector. No era una cadena, sino un negocio familiar. El dueño era un hombre reservado de unos 60 y tantos años. Y era un espacio tranquilo donde los amantes de los libros iban de vez en cuando. A Javier le gustaba ese lugar. No era ruidoso, no estaba lleno de gente y olía a libros. Pasear entre los libros viejos le calmaba un poco. Desde que se había jubilado, la visitaba casi todas las semanas. Su esposa lo sabía. Recordó su rostro sonriente diciendo: ¿Otra vez a la librería? Al abrir la puerta de la librería, una pequeña campanilla sonó. Buenas tardes, saludó el dueño, levantando la vista desde el mostrador. Javier asintió levemente y entró. La librería tenía 2 plantas. La primera estaba dedicada a los bestsellers y las novedades, y la segunda, a la literatura, la poesía y el ensayo. Javier siempre subía a la segunda. Al subir por la estrecha escalera, el suelo de madera crujía, y junto a la ventana había 2 pequeñas sillas. Se detuvo frente a la sección de poesía. En las estanterías, nombres conocidos como Antonio Machado, Federico García Lorca, Luis Cernuda, se alineaban. Javier pasó lentamente los dedos por los lomos de los libros. Le gustaba la sensación. Los libros viejos olían al paso del tiempo. Una mezcla de papel, polvo y años. Sacó un volumen. Era un libro de ensayos de un poeta. El título era La persona que amo. Javier abrió el libro y leyó la primera página. Solo cuando la persona que amamos no está a nuestro lado, comprendemos que la amamos aún más profundamente. Al leer esa frase, Javier sintió una opresión en el pecho. Cerró el libro lentamente. Respiró hondo. ¿Profesor? En ese momento, alguien le llamó en voz baja. Javier se dio la vuelta. Elena estaba allí. Vestía un jersey gris y unos vaqueros negros. Tenía un libro en la mano. Le miraba con expresión de sorpresa. «Elena», preguntó Javier, también sorprendido. «Profesor, ¿viene a menudo por aquí?» «Sí, vivo cerca». «¿Y tú?» «Yo también vengo mucho. Me encanta esta librería». Se miraron en silencio por un momento. Era una coincidencia. Pero, extrañamente, parecía una coincidencia natural. «¿Qué libro estaba mirando?», preguntó Elena. «Un libro de ensayos». «¿Y tú?» «Yo, una novela de un autor joven». «Ah, esa la he leído. ¿Es buena?» «Sí, a mí también me gusta mucho». Elena sonrió levemente. Parecía más animada que la última vez en el tanatorio. O quizás era el ambiente del tanatorio lo que hacía que la gente pareciera más sombría. «¿Quieres que nos sentemos?» «Ahí, junto a la ventana», dijo Javier, señalando hacia la ventana. «¿No le importa?» «Claro que no. Estar de pie cansa las piernas».
Entonces, gracias. Se sentaron uno al lado del otro en las sillas junto a la ventana. A través del cristal, entraba oblicuamente la luz del sol de una tarde de otoño. La calle estaba tranquila, y de vez en cuando pasaba algún coche. Las hojas de los plátanos de sombra se arremolinaban con el viento. ¿Cómo has estado estos días?, empezó Javier. ¿Yo? Pues. Del trabajo a casa. Esa es mi rutina. Todos los días lo mismo, ¿eh? Sí. ¿Y usted? Yo también, más o menos. En casa, un paseo, la librería. Se sentirá solo, dijo Elena con cautela. Javier no respondió de inmediato. Luego, asintió lentamente. Bueno, supongo que me acostumbraré. Con el tiempo. Aún así, debe ser difícil. Sí, es difícil. Sinceramente, dijo Javier mirando por la ventana. Su voz sonaba grave. Después de vivir 35 años con alguien, de repente me encuentro solo y no sé qué hacer. Por la mañana, al despertar, miro por costumbre al otro lado de la cama, pero no hay nadie. Como solo, veo la tele solo. Como no tengo con quién hablar, hay días enteros en los que no digo una palabra. Javier forzó una sonrisa. Elena le observó el rostro en silencio. Las arrugas alrededor de sus ojos eran profundas y su frente mostraba las marcas del tiempo. Pero su mirada seguía siendo clara. Los ojos de alguien que lee. Yo también vivo sola, dijo Elena en voz baja. ¿Ah, sí? Sí, en mi pequeño apartamento. Como sola, duermo sola. Los fines de semana, como no tengo nada que hacer, me quedo en casa o vengo a sitios como este. Tengo amigas, pero todas están muy ocupadas. Las que están casadas no tienen tiempo por los niños, y las que no, están ocupadas con el trabajo. Ya veo. Sí. Por eso, últimamente, mis amigos son los libros. Dijo Elena, bajando la vista hacia el libro que tenía en las manos. Javier la observó de perfil. Aquella estudiante de hacía 12 años se había convertido en esta adulta. Una persona que vivía sola, comía sola y venía sola a la librería. Sintió una punzada de dolor en el pecho. Elena. ¿Sí? ¿Me darías tu número de teléfono?, preguntó Javier. Elena pareció sorprendida por un momento. Luego, asintió lentamente. Sí, claro. Como yo estoy solo y tú también, he pensado que podríamos hablar de libros de vez en cuando. Sería agradable. Sí, a mí también me gustaría. Los dos sacaron sus móviles y guardaron sus números. Javier guardó el contacto como Elena, y Elena como profesor Javier. Gracias, te llamaré. Sí. Llámeme cuando quiera. Elena sonrió ampliamente. No era el rostro triste que había visto en el tanatorio. Era un rostro luminoso, cálido y lleno de vida. ¿Tienes hambre? ¿Has comido?, preguntó Javier. Todavía no. ¿Y usted? Yo tampoco he comido. ¿Comemos juntos? Hay un bar aquí cerca que hace una sopa de lentejas muy buena. ¿De verdad? ¿No es una molestia? No. Me aburría comer solo. Entonces, gracias. Salieron de la librería y se dirigieron al bar cercano. El sol de la tarde de otoño era cálido y el viento, fresco. La gente que caminaba por la calle parecía tener prisa. El bar era modesto, pero estaba limpio. La dueña, una anciana, les recibió con una sonrisa. Hola, ¿cuántos son? 2. Sentaos por allí dentro. Se sentaron en una mesa en un rincón. Javier pidió la sopa de lentejas y Elena, una sopa castellana. ¿Viene a menudo?, preguntó Elena. Sí, cuando vengo a la librería, como aquí antes de irme. El caldo está muy bueno. Ya veo. Yo es la primera vez que vengo. Pues has acertado. Te va a gustar. Poco después, llegaron las sopas. El vapor se elevaba de los platos. Javier cogió la cuchara y probó el caldo. Estaba caliente y sustancioso. ¡Qué rica!, dijo Elena después de la primera cucharada. ¿A que sí? Este sitio está bien. Sí, el caldo tiene mucho sabor. Comieron en silencio. No hablaron mucho, pero no era un silencio incómodo. Al contrario, era reconfortante. Hacía mucho tiempo que no comía con alguien. Solo por eso, la soledad parecía un poco menor. Profesor, empezó a decir Elena. Dime. La próxima vez que nos encontremos en la librería, ¿podríamos tomar un café juntos? Claro que sí, me encantaría. Gracias. Es que últimamente paso mucho tiempo sola. Hacía mucho que no hablaba así con alguien.
A mí me pasa lo mismo. Gracias a ti. Javier sonrió. Cuando terminaron de comer y salieron, el sol se inclinaba hacia el oeste. La calle estaba teñida de un color anaranjado. ¿Quieres que te acompañe a casa?, preguntó Javier. No, no se moleste. El metro está cerca y llego enseguida. Bueno, entonces ve con cuidado. Sí. Usted también. Que tenga una buena tarde. Elena inclinó la cabeza a modo de despedida y caminó hacia la estación de metro. Javier observó su espalda durante un buen rato. Luego, volvió a casa. La casa vacía seguía silenciosa, pero hoy se sentía un poco menos solo. Se sentó en el sofá y sacó el móvil. Miró fijamente el nombre Elena guardado en sus contactos. Seguro que nos volveremos a encontrar, pensó Javier mientras dejaba el móvil. La noche se hizo profunda. 3 días después de su encuentro en la librería, Javier recibió un mensaje en su móvil. Profesor, soy Elena. Si tiene tiempo hoy, ¿le apetecería tomar un café? Javier sostuvo el móvil y miró el mensaje durante un buen rato. Era una tarde en la que estaba sentado solo en casa. La televisión estaba encendida, pero no prestaba atención a lo que decían. Respondió al mensaje. Claro. Nos vemos a las 4 en la cafetería de al lado de la librería. Javier dejó el móvil y miró el reloj. Eran las 2 de la tarde. Faltaban 2 horas. Se levantó y fue al baño. Se miró en el espejo y vio que tenía el pelo revuelto. Llevaba 2 días sin afeitarse y le había crecido una ligera barba. Lentamente, se afeitó, se peinó y se cambió de ropa. Un suéter azul marino y unos pantalones de color beige. Hacía mucho tiempo que no se arreglaba de verdad. Salió de casa sobre las 3:30. El tiempo era fresco. El cielo estaba despejado y el viento soplaba suave. El paseo era de unos 15 minutos. Javier caminó despacio. Los plátanos de la calle estaban teñidos de amarillo, y las hojas secas se amontonaban en el suelo, crujían bajo sus pies. Cuando llegó a la cafetería, Elena ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana. Llevaba un jersey gris y vaqueros, el pelo echado a un lado y sujeto detrás de la oreja. Estaba mirando por la ventana y, al ver a Javier, levantó la mano para saludarle. Javier pidió 2 cafés con leche en el mostrador. Poco después, los cafés estuvieron listos. Un vapor cálido se elevaba de las tazas. Cogió una y volvió a la mesa. Gracias por escribirme, dijo Javier. He estado pensando en usted. Me imaginaba que estaría muy solo estos días, dijo Elena mientras daba un sorbo al café. Como estaba caliente, frunció ligeramente los labios. Sí, estoy solo, pero cuando estoy contigo, me siento a gusto. A mí me pasa lo mismo. Extrañamente, me siento muy cómoda con usted. Elena levantó la vista y miró a Javier. Su mirada era clara. El corazón de Javier empezó a latir con fuerza. ¿Qué me pasa? Es extraño sentir esto a mi edad. Pero no podía evitarlo. Cuando la miraba, sentía una emoción especial. Los dos bebieron su café en silencio durante un rato. En la cafetería sonaba una suave música de jazz. La melodía del piano era delicada. Por la ventana, la gente pasaba. La tarde de otoño era apacible. ¿Se acuerda del poema que escribí en el instituto? ¿Ventana de invierno?, preguntó Elena con cautela. Claro que me acuerdo. Era mi poema favorito, dijo Javier con una leve sonrisa. ¿De verdad? Todavía lo recuerdo. Sentado junto a la ventana, miro la nieve. La nieve que cae blanca. Espero. A alguien, o quizás a algo. ¿Era así? Sí, así era. Profesor, qué buena memoria tiene, dijo Elena, abriendo los ojos sorprendida. Me acuerdo de ti. Por eso me acuerdo de lo que escribiste. Los ojos de Elena se humedecieron. Bajó la cabeza. Se secó disimuladamente el rabillo del ojo con la mano. Javier le ofreció una servilleta. ¿Es que? Me emociona que se acuerde de mí. Tú eras especial, de verdad. Javier lo dijo con total sinceridad. Volvieron a beber su café. Fuera, las hojas secas volaban con el viento. Amarillas, rojas y marrones. El otoño avanzaba. ¿Tienes tiempo la semana que viene?, preguntó Javier. Sí, tengo tiempo. Pues nos vemos otra vez.
Elena sonrió ampliamente. Después de hablar durante una hora más, salieron de la cafetería. El sol se inclinaba hacia el oeste. La calle estaba teñida de un color anaranjado. Ve con cuidado, dijo Javier. Sí, usted también. Elena inclinó la cabeza a modo de despedida y caminó hacia la estación de metro. Javier observó su espalda durante un buen rato. Su figura, con el jersey gris, parecía pequeña y solitaria. Javier volvió a casa. Era una casa vacía, pero hoy no se sentía solo. Se sentó en el sofá y sacó el móvil. Recordó la conversación con Elena. Su sonrisa, su mirada clara, su voz temblorosa. Esto no está bien, murmuró Javier. Pero ya era tarde. Estaba pensando en ella. No podía dejar de pensar en ella. Ella con su jersey gris. Ella bebiendo café. Ella sonriendo. Su imagen no se le iba de la cabeza. Una mezcla de culpabilidad y anhelo. La noche se hizo profunda. Javier se tumbó en la cama. Miró al techo. En la oscuridad apareció el rostro de ella. Ojos claros. Una sonrisa tímida. Manos pequeñas. Todo era nítido. No podía dormir. A partir de entonces, Javier y Elena empezaron a verse 1 o 2 veces por semana. Al principio, en la cafetería. Se encontraban cerca de la librería, tomaban café y hablaban de libros. A veces, leían juntos algún poema que habían descubierto recientemente. El poeta favorito de Elena era Lorca, y el de Javier, Machado. Sus gustos eran similares, pero también diferentes. El segundo encuentro fue en la librería. Un sábado por la tarde, Javier la contactó primero. Si tienes tiempo, ¿vamos a la librería? A ver los nuevos poemarios. Elena respondió enseguida. Claro. ¿A las 5? Se encontraron en la sección de poesía de la segunda planta de la librería. Elena llevaba de nuevo un jersey de punto. Esta vez, de color beige. Llevaba el pelo recogido y no iba maquillada. Aunque era su rostro al natural, su piel estaba impecable. Hay un nuevo poemario, dijo Elena. ¿De quién? De un poeta joven. Se llama Flores Silvestres. Abrieron juntos el poemario. Eran poemas cortos y cálidos. Javier leyó uno en voz alta. Para verte bien, hay que mirar de cerca. Para amarte, hay que mirarte mucho tiempo. Contigo es así. Me encanta este poema, dijo Elena. A mí también, asintió Javier. Y de repente, pensó. Para verte bien, hay que mirar de cerca. Para amarte, hay que mirarte mucho tiempo. Con Elena pasaba lo mismo. Al principio, solo era una antigua alumna. Un rostro conocido que se alegraba de reencontrar después de 12 años. Pero a medida que la veía, a medida que se encontraban, empezó a verla de otra manera. Sus manos pequeñas, la forma en que entornaba los ojos, sus labios sonriendo tímidamente. Todo se volvía nítido. Esto no está bien, se dijo Javier por dentro. El tercer encuentro fue en un parque. Hacía buen día, así que Elena lo propuso. Profesor, ¿le apetece pasear hoy? Hace un día precioso. Javier respondió sin dudarlo. Claro. ¿Dónde nos vemos? El Retiro, ¿qué le parece? El color de los árboles debe estar precioso. Pasearon por los senderos del Retiro. Los colores del otoño estaban en su apogeo, rojo, amarillo y naranja. Cada vez que soplaba el viento, las hojas secas se arremolinaban. Elena atrapó una hoja que caía con la mano y sonrió. «Qué bonito», dijo ella. «Sí», respondió Javier, mirándola. No era la hoja lo que era bonito, sino ella. Su sonrisa, el brillo de sus ojos, su pelo ondeando al viento. Era ella quien era bonita. Esto es peligroso, pensó Javier. Se sentaron en un banco. Desde allí, se veía una panorámica de la ciudad de Madrid. Los edificios se agolpaban y los coches se movían como hormigas. Profesor, le llamó Elena en voz baja. Dime, últimamente pienso mucho en usted. Su voz era apenas un susurro. ¿Ah, sí? Sí. Ya esté sola en casa o trabajando. No dejo de pensar en usted. Javier sintió que el corazón le daba un vuelco. Saber que ella también pensaba en él. Le alegraba, pero al mismo tiempo, le asustaba. A mí me pasa lo mismo, dijo Javier con sinceridad. ¿De verdad? Sí, pienso mucho en ti. Elena bajó la cabeza.
Sus mejillas se sonrojaron. Al verla, Javier sintió una opresión en el pecho. Esto no está bien. Era su alumna y la diferencia de edad era de casi 30 años. Pero no podía controlar lo que sentía. Permanecieron sentados en silencio durante un rato. Sopló el viento. Estaba frío. Elena se subió el cuello de la ropa y se encogió. ¿Tienes frío? Un poco. Javier se quitó la chaqueta que llevaba y se la puso sobre los hombros. Elena le miró sorprendida. ¿Y usted? Yo estoy bien. Gracias. Elena se arropó con la chaqueta. Sentía el calor del cuerpo de Javier. Era reconfortante. Empezó a atardecer. El cielo se tiñó de naranja. Bajaron lentamente la cuesta. No hablaron mucho. Pero no era un silencio incómodo. Al contrario. Era agradable. Nos vemos otro día, dijo Javier. Sí, cuando quiera, respondió Elena con una sonrisa radiante. Al volver a casa, Javier se sentó en el sofá. Como no había encendido las luces, estaba aún más oscuro. Sacó el móvil y leyó los mensajes que se había intercambiado con Elena. Mientras los leía, una sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Está bien esto?, murmuró Javier. No habían pasado ni 2 meses desde que había perdido a su esposa. Y ya estaba pensando en otra persona. Y encima, en una antigua alumna 30 años más joven. Se sintió culpable. Pero, al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en ella. La noche se hizo profunda. Javier se tumbó en la cama, miró al techo. En la oscuridad apareció el rostro de Elena. Su sonrisa. Su rostro tímido. Su rostro mientras se arropaba con la chaqueta. Todo era nítido. Ya había cruzado una frontera. Aún no le había cogido la mano ni la había besado. Pero su corazón ya estaba con ella. No podía dormir. Javier ya no podía imaginar un día sin Elena. Esperaba sus mensajes. Quería oír su voz. Quería ver su rostro. Un jueves por la noche, Elena le propuso cenar. Se encontraron en un tranquilo restaurante italiano. Había velas sobre las mesas y sonaba una suave música de jazz. Elena llevaba un jersey gris y una falda negra. Parecía que se había maquillado un poco más de lo habitual. Sus labios tenían un ligero tono rosado. Pidieron pasta y vino. El sonido de las copas al chocar fue claro. Cenaron en silencio. Hablaron poco, pero sus miradas se cruzaban a menudo. Javier la miraba y pensaba que ojalá ese momento durara para siempre. Cuando terminaron de cenar y salieron, empezó a llover. Al principio era una llovizna, pero pronto se convirtió en un aguacero. No tuvieron tiempo de abrir el paraguas. Una tormenta se desató sobre ellos. Corrieron a refugiarse bajo el alero de un edificio cercano, pero ya estaban empapados. El jersey de Elena, mojado, se le pegaba al cuerpo. El agua le goteaba del pelo. Tiritaba y se encogía de frío. Javier dudó un momento, y luego dijo: «Mi casa está cerca. ¿Quieres que vayamos allí hasta que pare de llover?» Elena dudó un instante. Luego asintió lentamente. Volvieron a correr bajo la lluvia. Estaban a 5 minutos, pero llovía tanto que acabaron completamente empapados. Cuando llegaron al portal de Javier, ambos jadeaban. Abrió la puerta y entraron. El silencio reinaba en la casa. Pasaron el recibidor y entraron en el salón. El sofá, la televisión, la estantería, todo estaba ordenado. Pero el ambiente era algo desolador. Javier fue al baño y trajo 2 toallas. Le dio una a Elena. Se secaron el pelo en silencio. El agua goteaba en el suelo. Javier fue al dormitorio principal y abrió el armario de su esposa. Su ropa seguía colgada allí. Sacó un chándal y se lo dio a Elena. Elena cogió la ropa y entró en el baño. La puerta se cerró. Javier también se cambió. Una camiseta de algodón y unos pantalones cómodos. Un momento después, salió Elena. Con el chándal puesto, parecía un poco extraña. Le quedaba un poco grande. Se había remangado las mangas, pero aún así le quedaban largas. Se había secado el pelo a medias con la toalla. Se sentó en el sofá, algo avergonzada. Javier fue a la cocina y puso agua a hervir. Preparó una manzanilla. Un dulce aroma se extendió por la estancia. Volvió al salón con 2 tazas. Elena cogió la taza con ambas manos. Estaba caliente. Fuera,
Seguía lloviendo a cántaros. Se oían truenos a lo lejos. La ventana estaba oscura. Bebieron el té sentados en silencio. Era un silencio cómodo, no tenso. Solo se oía el sonido de la lluvia. Javier miró a Elena. Su pelo mojado. Su rostro sin maquillaje. Su figura con el chándal grande. Era diferente a como la veía normalmente. Parecía más relajada. Más cercana. Javier se acercó un poco más a ella en el sofá. La distancia entre ellos se acortó. Sus hombros casi se rozaban. Últimamente no hago más que pensar en ti, dijo Javier en voz baja. Elena no respondió. Simplemente le miró fijamente. Su mirada temblaba. Javier extendió la mano lentamente. Le cogió la mano a Elena. Era pequeña y cálida. Elena se estremeció, pero no retiró la mano. Al contrario, la apretó con fuerza. Se miraron. Solo se oía el sonido de la lluvia. Volvió a tronar. El corazón les latía con fuerza. La respiración se les agitó. Javier acercó lentamente su rostro. Elena también cerró los ojos. Justo en el momento en que sus labios estaban a punto de tocarse, su mano rodeó la cintura de ella. Estaba cálida. El calor de su cuerpo, que se sentía a través del jersey de punto gris, era ardiente. Elena contuvo la respiración. Su corazón latía como un loco. La mirada de Javier se detuvo largamente en sus labios. Y lentamente, muy lentamente, acercó su rostro. Podía sentir su aliento. Un aliento cálido y agitado. En el instante en que sus labios se tocaron, todo el cuerpo de Elena tembló. Era suave y ardiente. La mano de Javier ascendió lentamente por su espalda. Sus dedos se deslizaron bajo el jersey, las yemas de sus dedos tocando directamente su piel. Elena gimió suavemente. Javier la recostó despacio en el sofá. El jersey se subió, dejando al descubierto su vientre y su pecho. Sus labios rozaron la piel de su nuca. Elena cerró los ojos. Sus manos se aferraron al cabello de él. Fuera. Solo se oía el sonido de la lluvia y la respiración agitada de ambos. Javier le miró el rostro, con los ojos cerrados, jadeando, las mejillas sonrojadas, los labios temblorosos. Lentamente, le quitó el jersey. Elena no se resistió, al contrario, levantó los brazos para ayudarle. El jersey cayó al suelo. Su piel blanca quedó al descubierto, suave y lisa. Javier la acarició lentamente con la mano, los hombros, los brazos, los costados. El cuerpo de Elena respondía a sus caricias. Temblaba ligeramente y se le erizaba la piel. «Javier», le llamó Elena en voz baja. Su voz temblaba. En lugar de responder, Javier la besó de nuevo. Más profundamente, durante más tiempo. Sus lenguas se encontraron. Les faltaba el aire. Elena le arañó la espalda, con tanta fuerza que seguro que le dejaría marcas. La mano de Javier bajó. Buscó la cinturilla del pantalón del chándal. Elena levantó el cuerpo. Lentamente, le bajó los pantalones. Sus piernas quedaron al descubierto, largas y delgadas. Su mano subió por sus muslos. Elena tembló. «¿Estás bien?», preguntó Javier. Elena asintió. Abrió los ojos y le miró. Su mirada estaba húmeda. Era una mirada de consentimiento. Javier también se desnudó. Se quitó la camiseta y los pantalones. Ahora estaban casi desnudos. Piel contra piel. Caliente y húmeda. Se colocó sobre ella. Sintió su peso. Elena le rodeó la espalda con los brazos. Le abrazó con fuerza. Javier acercó sus labios al oído de ella. «Elena». «Sí». «¿Estás segura de esto?» «Sí, estoy segura». Su voz era firme. Javier empezó a moverse lentamente. Elena gimió. Al principio, en voz baja. Luego, cada vez más fuerte. El sofá crujía. El sonido de la lluvia, los gemidos y la respiración se mezclaban. No existía nada más en el mundo. ¿Cuánto tiempo pasó? Dejaron de moverse. Solo respiraban agitadamente. Javier vio el sudor en la frente de ella. Se lo secó con la mano. Elena sonrió con los ojos cerrados. Javier se tumbó a su lado. En el estrecho sofá, se abrazaron. Sus cuerpos, empapados en sudor. Calientes y pegajosos. Pero no era incómodo.
Al contrario, era reconfortante. Fuera, seguía lloviendo. Los truenos habían cesado. Ahora solo se oía la lluvia. Un sonido tranquilo y sereno. ¿Te arrepientes?, preguntó Javier. Elena negó con la cabeza. No. Para nada. Yo tampoco. Javier le acarició el pelo. Su pelo mojado se enredaba en sus dedos. Javier. Dime. ¿Y ahora qué? No lo sé. Pero no me arrepiento. Yo tampoco. Permanecieron tumbados en silencio durante un rato. Solo se oía su respiración. Todo estaba en calma. En paz. Se acercaba el amanecer. Por la ventana empezó a clarear. Seguía lloviendo, pero la lluvia era más fina. La tormenta había pasado. Javier cogió una manta y cubrió a Elena. Ella tenía los ojos cerrados y respiraba tranquilamente. Su rostro parecía en paz. Javier la observó durante un buen rato. ¿Es esto correcto?, pensó. Pero no encontró la respuesta. Solo una cosa era segura, que no se arrepentía. Y que la deseaba. Javier también cerró los ojos. El cansancio le venció. Al lado de Elena, se fue quedando dormido. En el silencio del amanecer, los dos se durmieron abrazados. El sol de la mañana se colaba por la ventana. Javier abrió los ojos. Estaba en el sofá. Tenía el cuerpo dolorido. Miró a su lado y vio que Elena seguía durmiendo. Abrazada a la manta, con un rostro apacible. Un mechón de pelo le caía sobre la cara. Javier, con cuidado, se lo apartó detrás de la oreja. Elena abrió los ojos. Pareció confundida por un momento, pero enseguida comprendió la situación. Sus mejillas se sonrojaron. «Buenos días», dijo Javier. «¿Ya es de día?» Elena miró por la ventana. Estaba claro. La lluvia había parado. Se veía un cielo despejado. Sí, ha dejado de llover. Es verdad. Se miraron en silencio por un momento. Era un poco incómodo, pero no desagradable. Al contrario, era cálido. «Tengo que irme a casa», dijo Elena con cautela. «Claro. Cámbiate». Elena fue al baño y se puso la ropa que se había quitado la noche anterior. El jersey ya estaba seco. Se arregló un poco el pelo mirándose en el espejo. Sin maquillaje, su rostro parecía aún más luminoso. Javier la acompañó hasta la puerta. Mientras veía la espalda de Elena poniéndose los zapatos, sintió un vacío en el pecho. «Ve con cuidado». «Sí». «Que tenga un buen día, Javier». Elena dudó un momento, se dio la vuelta y abrió la puerta. Su figura, saliendo al pasillo, parecía pequeña y frágil. Javier se quedó allí hasta que la puerta se cerró. La puerta se cerró. La casa volvió a quedar en silencio. Javier volvió al salón. Sobre el sofá, la manta estaba arrugada, y quedaban los rastros de la noche anterior. Se sentó lentamente en el sofá. Miró por la ventana. El cielo estaba despejado. ¿Y ahora qué?, pensó, pero no encontró la respuesta. Pasaron varios días. Javier y Elena no se contactaron. Ninguno de los dos sabía qué decir. Javier pasaba el tiempo solo en casa. Leía, veía la televisión, salía a pasear. Pero no podía dejar de pensar en ella. Recordaba el calor de aquella noche, su respiración, su mirada. A Elena le pasaba lo mismo. En la editorial no podía concentrarse en el trabajo. La voz de Javier, sus manos, su calor, acudían a su mente. Por las noches, daba vueltas en la cama recordando aquel día. Una semana después, un sábado por la tarde, Javier volvió a la librería. Hacía tiempo que no iba. Abrió la puerta y sonó la familiar campanilla. Subió al segundo piso. Se detuvo frente a la sección de poesía. Hojeó los libros. Fue entonces: «Profesor». Una voz tranquila sonó detrás de él. Javier se dio la vuelta lentamente. Elena estaba allí. Llevaba un abrigo de color beige y vaqueros. Tenía un libro en la mano, el pelo echado a un lado y sujeto detrás de la oreja. Sonreía tímidamente. «Elena, qué casualidad». Sí. Se miraron. No dijeron nada, pero sus miradas lo decían todo. Que se habían echado de menos, que habían pensado el uno en el otro, que se habían añorado. «¿Tomamos un café?», preguntó Javier primero. «Sí, me encantaría». Elena sonrió ampliamente. Salieron de la librería y se dirigieron a su cafetería habitual. El sol de otoño era cálido. La gente iba y venía por la calle. Las hojas de los plátanos de sombra volaban con el viento.
Su historia continuaría. Nadie sabía cómo acabaría. Pero una cosa era segura. En ese momento eran felices. Y con eso bastaba. Y a todos los que escuchan esta historia, me gustaría decirles algo. El amor no tiene edad. Ya tengas 60 o 70 años. No se necesita una razón para que el corazón se emocione. La vida siempre puede empezar de nuevo, y siempre se puede conocer a alguien nuevo. Si te sientes solo, si echas de menos a alguien, atrévete. Aún no es tarde. Espero que vuestras vidas también estén llenas de momentos cálidos.